El artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la República de Guinea Ecuatorial concede a los presidentes de las audiencias provinciales y jueces instructores visitar periódicamente las instalaciones penitenciarias del país. Todo ello para cotejar, para conocer, para saber más o menos la situación procesal de todos los reos de las diferentes instalaciones penitenciarias. Precisamente a lo largo de la presente semana, las dos audiencias principales del país, tanto la Audiencia Provincial de Malabo como la Audiencia Provincial del Litoral en Bata, han realizado dichas visitas de inspección para conocer la situación procesal de los reos, de los presos que se encuentran ingresados en esas cárceles públicas. Todo ello para llevar a cabo el plan, la intención del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Su Excelencia Obiangema Banzoa, en cuanto a la desmasificación de las cárceles públicas del país. Es uno de los principales titulares que nos deja esta semana el aparato judicial en la geografía nacional, pero también nos deja otros titulares. Se halla a un médico forense con restos óseos humanos, los huesos humanos en el interior de su vehículo. Un caso que fue tratado, investigado por los efectivos de la Brigada Judicial de la Policía de Malabo, y ahora mismo este asunto ha sido conducido al Juzgado de Instrucción número 2 de Malabo, donde hasta ahora las diligencias de dicho sumario siguen abiertas. Son algunas de las principales novedades que a lo largo de esta cita de información semanal del Poder Judicial, con su análisis técnico, les vamos a desglosar pieza por pieza. Como se lo anunciábamos al principio, lo que eran las visitas de inspección por parte de las comitivas judiciales. Aquí en Malabo, la comitiva de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón ha visitado a lo largo de la presente semana las instalaciones penitenciarias de la cárcel pública de Malabo. Todo ello para conocer la situación procesal de todos los presos que se encuentran en esas instalaciones penitenciarias, sobre todo los presos que hasta ahora se encuentran en prisión preventiva. Se estima, según los datos que manejamos, que en la instalación penitenciaria de Malabo existen cerca de 1000 presos preventivos que hasta ahora no han sido conducidos a juicio. Por eso, la Audiencia Provincial de Bioko Norte intenta paliar esta situación, llevando a cabo también lo que es el objetivo del primer magistrado de la Nación y presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Su Excelencia Obiangema Banzoa, en cuanto a la desmasificación de las cárceles públicas. Esta inspección judicial responde al cumplimiento del artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligatoriedad de realizar visitas periódicas, semanales o mensuales, según el órgano competente a los centros penitenciarios, con el fin de controlar la situación procesal de los internos. Después de la vida, el otro derecho fundamental más importante es el derecho a la libertad. La amplia comitiva judicial ha estado integrada por varios magistrados de la audiencia, la jueza de familia y tutelar de menores, los 3 jueces de instrucción de Malabo, fiscales de sala, fiscal de la Audiencia Provincial, así como secretarios judiciales, quienes se han trasladado este martes hasta la cárcel pública de Malabo, bajo la coordinación del presidente de la Audiencia Provincial de Bioko, Simón Ngomomibui. El principal objetivo de la visita ha sido determinar, identificar y contrastar con precisión el número de presos preventivos, el tiempo que cada uno de ellos lleva en esa situación, la causa de su ingreso en prisión preventiva y el juzgado de instrucción que tramita su expediente, con el propósito de garantizar el respeto estricto a los plazos procesales, agilizar los procedimientos judiciales pendientes y contribuir a la descongestión de los centros penitenciarios. De forma complementaria, la comitiva también ha evaluado el número de sumarios de urgencia existentes frente a los sumarios ordinarios, teniendo en cuenta que los primeros, al poder ser conocidos directamente por los jueces de instrucción, deben resolverse con la mayor brevedad posible conforme a la ley. En este sentido, el presidente de la Audiencia Provincial de Bioko ha señalado que en muchas ocasiones los cambios de jueces y secretarios judiciales provocan acumulación de expedientes, ya que los nuevos responsables no siempre encuentran los procesos claramente situados en cuanto a su estado procesal. Y esto a veces genera la acumulación de presos preventivos.
Durante la inspección, que ha durado más de 6 horas, la comitiva ha revisado nombre por nombre y juzgado por juzgado las listas de los presos preventivos, verificando la situación procesal de cada interno en un ejercicio riguroso y ordenado de control judicial, informando sobre el punto exacto en el que se encuentra cada procedimiento. Son del sumario 88. La visita también ha permitido a la comitiva conocer de cerca algunos casos, escuchando directamente a los presos, quienes han expuesto determinados aspectos relacionados con su situación procesal, algunos desde un punto más humano y social. Durante la visita, Simón Ngomomiwi ha instado a los jueces de instrucción a aprovechar su tiempo fuera de guardia para ventilar los expedientes de su competencia y celebrar juicios como medida para descongestionar las cárceles públicas y reducir costes innecesarios al Estado. Entonces este periodo en el que no están de guardia es justamente para que aprovechen a tramitar los expedientes que tienen. Asimismo, ha subrayado la necesidad de que todo preso cuente con asistencia letrada, recordando que nadie puede ser procesado ni juzgado sin presencia de un abogado, principal aspecto que prolonga a muchos presos preventivos a largas estancias. 3, 4, 5 meses, un año, pero no han buscado abogado. Y estos expedientes en muchas ocasiones se dilatan. Según ha subrayado, esta inspección a la cárcel pública de Malabo se realizará de forma periódica conforme a los estándares establecidos en la ley. La iniciativa se enmarca así en un esfuerzo sostenido por reforzar el control judicial, evitar dilataciones indebidas y garantizar que la prisión preventiva sea medida verdaderamente excepcional, ajustada a la legalidad y al respeto de los derechos fundamentales. Tras la recopilación de toda la información durante esta visita, cada órgano judicial implicado procederá a contrastar y actualizar la situación procesal de los internos bajo su competencia, con el fin de agilizar los trámites pendientes y organizar, cuando corresponda, la celebración de los juicios. No solo se ha producido esta visita de inspección aquí en Malabo, sino también en la parte continental del país, la Audiencia Provincial de Litoral también ha llevado a cabo dichos trabajos en una comitiva que estaba compuesta entre la presidenta de la Audiencia Provincial de Litoral, el fiscal de dicha audiencia, todos los jueces instructores de esta jurisdicción y así como secretarios judiciales. Todos ellos se han trasladado a la cárcel pública de Bata, donde han recogido detalle tras detalle toda la situación procesal de los presos preventivos que se encuentran ingresados en esa instalación penitenciaria. La inspección judicial responde al cumplimiento del artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligatoriedad de realizar visitas periódicas semanales o mensuales, según el órgano competente, a los centros penitenciarios, con el fin de controlar la situación procesal de los internos. La comitiva judicial ha estado integrada por jueces de instrucción de Bata, fiscales, así como secretarios judiciales, quienes se han trasladado este viernes hasta la cárcel pública de Bata, bajo la coordinación de la presidenta de la Audiencia Provincial del Litoral, María Isabel Manguea Sángono. El principal objetivo de la visita ha sido determinar, identificar y contrastar con precisión el número de presos preventivos, el tiempo que cada uno lleva en esa situación, la causa de su ingreso en prisión y el juzgado de instrucción que tramita su expediente, con el propósito de garantizar el respeto estricto de los plazos procesales, agilizar los procedimientos judiciales pendientes y contribuir a la descongestación de los centros penitenciarios. Los trabajos que se están realizando son de inspección y revisión de situaciones individualizadas, de las causas abiertas y de aquellos trámites o presos que todavía no han tenido un juicio, porque como saben el volumen de presos preventivos actualmente en las cárceles públicas es muy elevado y lo que se pretende es reducir los plazos, optimizar el control, a que haya un mayor control procesal y penitenciario de los mismos y a la par que todos estos procesos se agilicen lo más rápido posible. Durante la inspección, la comitiva ha revisado nombre por nombre y juzgado por juzgado las listas de los presos preventivos, verificando la situación procesal de cada interno.
en un ejercicio riguroso y ordenado de control judicial, informando el punto exacto en que se encuentra cada procedimiento. La iniciativa se enmarca así en un esfuerzo sostenido por reforzar el control judicial, evitar dilaciones indebidas y garantizar que la prisión preventiva sea una medida verdaderamente excepcional, ajustada a la legalidad y al respeto de los derechos fundamentales. Tras la recopilación de toda la información, cada órgano judicial implicado procederá a contrastar y actualizar la situación procesal de los internos bajo su competencia, con el fin de agilizar los trámites pendientes y organizar, cuando corresponda, la celebración de los juicios. Es conducido a las instancias del Juzgado de Instrucción número 2 de Malabo el caso de hallazgo de óseos humanos, huesos humanos, en el interior de un vehículo propiedad de un médico forense del Ministerio de Justicia. Un tema que comenzó como por una simple rutina diaria de los agentes de tráfico que encontraron dicha situación, lo condujeron a las instancias de la Brigada Judicial de la Policía aquí en Malabo. Precisamente después de las investigaciones efectuadas por este órgano auxiliar de justicia, han encontrado otros resultados, más huesos humanos que en posesión poco profesional y en posesión de forma inhábil por parte del médico forense. Y ante esta situación han conducido el caso a las instancias judiciales para que este sumario pueda ser procesado según las leyes de nuestro país. Y precisamente la jueza instructora ha continuado trabajando dicho asunto, abriendo otra investigación judicial para esclarecer completamente los hechos. En el Juzgado de Instrucción número 2 de Malabo se sigue de forma atenta un expediente por un presunto delito de extracción y tráfico de órganos, contemplado en el artículo 259.2 del Código Penal vigente en nuestro país. El imputado es José Ivina Mangue, médico forense del Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos, actualmente en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones de dicha causa sumarial. Los hechos se remontan al pasado 20 de enero, cuando agentes de la Policía de Tráfico interceptaron el vehículo del médico forense en la zona de la Rotonda Arabe en Malabo 2 tras cometer una infracción vial. Según consta en las diligencias, el forense se habría opuesto insistentemente a bajar del vehículo, alegando a los agentes de tráfico que él transportaba instrumentos de trabajo. Ante la actitud evasiva, los agentes procedieron a inspeccionar el interior del automóvil. Fue entonces cuando hallaron una bolsa de plástico blanco que contenía 50 huesos humanos. El descubrimiento activó de forma inmediata el protocolo correspondiente y José Ivina Mangue, médico forense, fue puesto a disposición de la Brigada Judicial de la Policía de Malabo, que posteriormente trasladó este caso al Juzgado de Instrucción número 2 de Malabo el día 9 del presente mes. Bajo la dirección judicial, la investigación se intensificó. En el curso de las diligencias, el propio imputado condujo a las autoridades hasta la morgue donde trabaja. En una esquina independiente, apartada del resto de los cadáveres, se encontró otra bolsa de mayor tamaño con numerosos huesos humanos adicionales. Entre ellos se hallaron huesos de distintas partes del cuerpo, entre ellas columna vertebral, extremidades superiores e inferiores e incluso un cráneo humano, cuyo conteo se ha realizado este jueves en presencia de la jueza instructora, el fiscal de la sala y demás autoridades judiciales, en un acto que busca garantizar transparencia y cadena de custodia. Durante su primera comparecencia ante la jueza de instrucción número 2, el médico forense imputado declaró que los restos corresponderían a 2 cadáveres cuyos levantamientos realizó uno en el año 2018 en el interior de un inmueble en construcción en Pilar Buepollo y el otro en agosto de 2023 y no cumplió con el protocolo establecido para la gestión y custodia de restos humanos, apropiándose de ellos hasta el punto de transportarlos en su vehículo particular 7 años después.
Según la jueza instructora del caso, los hechos podrían constituir un presunto delito de especial gravedad, dadas las implicaciones éticas, sanitarias y penales que rodean la manipulación indebida de restos humanos. Como medida cautelar, el juzgado ha decretado prisión preventiva para José Ivina Mangue mientras se esclarecen completamente las circunstancias, el origen y el destino que podrían haber terminado dichos huesos humanos. Este jueves 12 de agosto se ha procedido a la entrega y traslado formal de dichos restos óseos a la morgue del Hospital Regional de Malabo a través de su patólogo, donde quedan bajo custodia y conservación adecuadas hasta, si procede, la celebración de un juicio. Mientras tanto, las investigaciones continúan en torno a un hecho descubierto gracias a una intervención rutinaria de la Policía de Tráfico. Uno de los casos que ha tenido más relevancia en los últimos meses, en las últimas semanas, por lo que era el morbo de la población respecto al caso de Moisés Ngonde Evita, más conocido artísticamente como Chatina Suárez, después de todas las diligencias llevadas a cabo por el juez instructor número 3 de Malabo por un delito de exhibicionismo sexual frente a menores en una fiesta privada que se organizó en la comunidad de vecinos del municipio de Languema, ya ha terminado y termina con una sentencia que ha sido dictada a lo largo de esta semana por el juzgado de instrucción número 3 de Malabo, que llevó a cabo también el juicio de urgencia. Por este sentido, ha sido condenado a 6 meses de prisión y a pagar una multa de 2.500.000 francos CFAs por el delito de exhibicionismo sexual frente a menores. Todos los implicados demás, tanto el DJ, los organizadores, la pareja que organizó la fiesta, también han sido condenados a pagar una multa de 900.000 francos CFAs cada uno de ellos. Debo declarar y declaro culpable al acusado Moisés Ngonde Evita. 2 meses después de la controvertida actuación en una fiesta de bautizo en el barrio Languema, el caso Chatina Suárez ha llegado a su fase final, desde su atestado inicial por la polémica actuación ante menores, pasando por su primera comparecencia ante el juez, su declaración formal en sede judicial, el careo con el DJ y un juicio seguido con expectación pública. El proceso ha recorrido todas las fases del procedimiento de urgencia. Este jueves, el juzgado de instrucción número 3 de Malabo ha dictado su fallo poniendo punto final, al menos en primera instancia, a uno de los casos más comentados en las últimas semanas. Se declara expresamente probado, según la sentencia correspondiente al sumario número 1/2026, en los que son víctimas el Estado y los niños y niñas presentes durante la fiesta, el juzgado declara acreditado que Moisés Ngonde Evita participó voluntariamente en la fiesta y durante su actuación musical realizó gestos y tocamientos con clara connotación sexual frente a menores, llegando incluso a incitar a una niña a repetir algunos de sus movimientos. a las que durante el baile acompañó gestos o tocamientos a sí mismo de índole sexual. Asimismo, el tribunal considera aprobado que los organizadores del evento, Reina Chanque y José María Boyaba, invitaron al artista a animar la celebración sin tener en cuenta la presencia de niños y permitieron que la actuación continuara sin intervenir. Sin importar el público que debía asistir a su fiesta de bautismo de sus hijos menores, donde estuvieron presentes varios niños y niñas. En cuanto al DJ José Luis Huepollo Vita, el juzgado concluye que cooperó de manera necesaria a reproducir la música desde el teléfono del artista y permitir que el espectáculo se desarrollara íntegramente, pese a poder interrumpirlo como responsable de la música en la fiesta. Visualizando cómo la cantaba Moisés y bailaba con gestos de connotación sexual frente a niños. El vídeo presentado en el juicio ha sido considerado como prueba determinante para acreditar los hechos. Como autor del delito de exhibicionismo sexual, Moisés Ngonde Evita, conocido como Chatina Suárez, ha sido declarado culpable y condenado a 6 meses de prisión como lo había pedido la Fiscalía. A la pena de arresto menor en su grado mínimo. Sin embargo, ha impuesto multas más duras.
multa grave de 2.500.000 francos CFA a ingresar al Tesoro Público, indemnización a las víctimas por un importe de 1 millón de francos CFA y el pago de las costas procesales fijadas en 75.000 francos CFA, lejos de lo que había pedido la Fiscalía. Para el cumplimiento de su condena, se le abona a Moisés Ungonde los 2 meses permanecido en prisión preventiva, por lo que le quedan 4 meses en prisión y el pago de las multas pecuniarias impuestas. Por su parte, Reina Chanque, José María Boyabá y José Luis Huepoyovita también han sido condenados. Sin embargo, lejos de la propuesta de la Fiscalía en el juicio, el tribunal ha elevado la cifra imponiendo multa leve en su grado mínimo de 900.000 francos CFA cada uno, una indemnización de 500.000 francos CFA cada uno, así como el pago de las costas procesales por valor de 27.000 francos CFA por persona. El juez ha acordado la libertad de estos 3 últimos al no haber sido condenados a penas privadas de libertad. Con esta sentencia, el órgano judicial subraya la protección de la integridad sexual de los menores y la responsabilidad penal que puede derivarse en actos realizados incluso en contextos privados cuando afectan a derechos fundamentales. El fallo cierra así una de las causas judiciales más comentadas de los últimos meses, dejando abierta la posibilidad de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bioko, conforme a lo previsto en la ley, el cual debe ser presentado en un plazo de 5 días. En la misma línea de hacer justicia, en la misma línea de interpretar la justicia, el Juzgado de Instrucción número 3 de Malabo, a lo largo de la presente semana, también ha celebrado la segunda tanda de juicios de urgencia, juicios de falta que le contempla la ley. Y en este sentido han sido 3 sumarios los que han sido enjuiciados por el juez instructor número 3 de Malabo. El Ministerio Fiscal, como garante de la legalidad, acusa a Simón Assomo Bikoro por haberle propiciado presuntamente un golpe a Félix Besupo durante una pelea que mantuvieron, causándole varias lesiones leves en la boca. Para ello, ha solicitado para el imputado Simón Assomo Bikoro una multa leve de 100.000 francos CFAs, como responsabilidad civil, 50.000 francos CFAs a ingresar a las arcas del Estado y la devolución de los gastos médicos a la víctima. Hemos examinado el atestado y el auto de apertura del juicio. No cabe duda que estamos ante una falta de lesiones leves. Por otra parte, la defensa del imputado ha solicitado que se desestime la solicitud del Ministerio Fiscal, ya que no se han encontrado motivos suficientes para que se solicite una pena de multa. Otro caso enjuiciado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Malabo ha sido el de robo y otro de lesiones, donde la Fiscalía acusa a Fructuoso Aseco Eneme por causarle presuntamente varias lesiones a Mariano Nguema Okiri durante un enfrentamiento. En esta misma línea de acusaciones, la Fiscalía ha acusado también a Daniel Mba Mfa por robar en la vivienda de Lorenzo Nguema Unzue, llevándose como botín del robo varios objetos de valor. Todos estos casos han quedado vistos para sentencia. Semana después de hacer público el caso del presunto intento de soborno con 1 millón de francos CFAs al juez de instrucción número 3 de Malabo, Cristino Mangue, para que impulsara con urgencia diligencias judiciales con orden internacional sobre un caso que involucra a la empresa Martínez Hermanos, la Gendarmería Nacional ha dado nuevos datos sobre este caso, tras oír en declaración al ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Reginaldo Villondo Anguesomo. En la entrevista, según la Gendarmería, el miembro de gobierno reconoció haber recibido 7.500.000 francos de la firma Martínez Hermanos a través de su intermediario, el director general de Justicia, Severo Mbondo, no como autoridad, sino como profesional. Una afirmación que no convence a los peritos de la Gendarmería, ya que les parece una incompatibilidad actuar como ministro y abogado al mismo tiempo. La versión del ministro no ha sido igualmente corroborada por el director general de Justicia, quien ha respondido el tema en una entrevista con Evasivas. No obstante, los medios han tenido acceso a una de sus declaraciones donde explica cómo se repartió dicho dinero. 7.500.000. El ministro cogió 5 y yo cogí 2.500. He dado 500.000 al abogado y 1 millón al juez.
La Gendarmería también ha desmantelado a los integrantes de un grupo de WhatsApp que se dedicaba a captar a jovencitas, muchas de ellas menores de edad, para abusarlas sexualmente a cambio de dinero. Según los investigadores, el caso lo destapó una jovencita quien acudió a denunciar a uno de sus habituales clientes del ya famoso grupo de Amano por deberle 50.000 francos como ellos acordaron. En el momento, la Gendarmería abrió una investigación y descubrió que varios de los integrantes son menores de edad y procedió a la detención de todos, los administradores, los gestores y los clientes por abuso sexual y violación. Normalmente soy un administrador de grupo, sí, pero no trato con niñas menores. No trato con niñas menores. Sí, que yo gestiono algunas chicas para algunos clientes y señores, pero con niñas menores no. De hecho, desde el primer día lo he dicho. En mi grupo no. Yo no sé de otros grupos, pero en mi grupo no. No hay ninguna menor de edad. O sea, es como poner un anuncio que vendes tal cosa y a alguien le interesa. Pues antes de decir a la chica que puede gestionarla a un cliente, primero yo mismo investigo cómo se llama, cuántos años tiene, el barrio y todo. Bueno, ¿cómo lo hago? A través de muchas gentes que tengo. Entonces, yo sí me doy cuenta que ella es menor, casi de 17, o sea, de 19 años, yo lo tacho, porque yo mismo, yo sé que las que sí yo tengo son de 19 años subiendo. No tengo ni una de 18, ni 17, ni nada. Hay veces que son solamente saldo, o hay veces que la que quiere me puede venir a dar un 2.000, un 3.000, que lo aguante, nada más de eso. El caso de un matrimonio forzado e ilegal entre una menor de 15 años y un adulto de 37 también ha sido expuesto este lunes en la Gendarmería Nacional después de una denuncia formulada por un familiar de la menor. Vecina, wamia, ya ibi bama babario. Ya abu yo na dzigman adzingateman. Na komendo mazen. Gana ka yale na ka tsini bosiku. La madre del menor ha explicado que no sabía que tal hecho se considera punible en Guinea Ecuatorial. Se acordarán que a lo largo de la presente semana la Gendarmería Nacional desarticuló una banda, una red de supuesta explotación sexual. La red trabajaba en torno a grupos de WhatsApp que creaban para llevar a cabo lo que era la gestión de sexo, la explotación sexual. Chicas que enviaban fotos y ellos, los administradores, los grupos, también publicaban dichas fotos para llamar a la clientela. En ese sentido, después de destapar esta red de presunta explotación sexual, todos los implicados por el momento han sido reportados a instancias judiciales, precisamente en el Juzgado de Instrucción número 2 de Malabo, donde la jueza ha comenzado las diligencias de este sumario. Este viernes, la investigación sobre la presunta explotación sexual a menores ha dado un paso decisivo con la puesta a disposición judicial de 10 imputados, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos graves relacionados con la protección de menores en la República de Guinea. De acuerdo con el atestado de la Gendarmería, recoge indicios de delitos de explotación sexual de menores, violación y pornografía infantil tipificados duramente en el Código Penal. En esta primera fase del procedimiento, la jueza de instrucción número 2 de Malabo ha tomado declaración individual a cada uno de los imputados, con el fin de determinar su grado de implicación en los hechos investigados. Las investigaciones realizadas apuntan a la existencia de varios grupos de WhatsApp organizados, administrados por adultos, en los que se gestionaban encuentros sexuales, algunos con menores, a cambio de comisiones como dinero, saldo telefónico u otro incentivo. Según la investigación, algunas de las niñas víctimas habrían sido presionadas para enviar imágenes íntimas, mientras que otras habrían sido coaccionadas para continuar en los circuitos de contacto sexual, bajo la amenaza de difusión de sus vídeos en las redes sociales. El primero en comparecer en esta jornada ha sido Deseado Custodio, de 25 años, identificado como uno de los administradores del grupo de WhatsApp denominado Chicos Bit que necesitan mamis. Durante el interrogatorio, ha explicado que los hombres interesados debían enviar crédito telefónico para acceder al grupo de WhatsApp, mientras que las mujeres pasaban por lo que ha denominado un casting,
consistente en mantener relaciones sexuales con la interesada a fin de confirmar su voluntad de participación. Custodio ha reconocido ser miembro de otro grupo denominado Citas Privadas, donde a petición del administrador principal realizaba los mismos castings a las chicas de aquel grupo a título gratuito. También ha presentado declaración Pascual Pecho, identificado como el administrador del grupo de WhatsApp denominado Servicios al Cliente. Según las diligencias, actuaba como intermediario. Los interesados contactaban con él para solicitar compañía y realizaban pagos en forma de saldo telefónico. Por su parte, Ángel Francisco Abeso, administrador del grupo Placer Malabo, anteriormente denominado Entre Amigos, ha afirmado que recibía fotografías íntimas de las chicas y las compartía en el grupo con el fin de facilitar contactos para ellas, actuando como enlace. Ha negado percibir comisiones fijas, aunque ha reconocido que en ocasiones recibía incentivos voluntarios cuando las cosas han salido bien gracias a su gestión. Otro de los imputados es Manuel Batapa Mum, de 26 años, señalado como el único administrador del grupo denominado Fruta Prohibida, también vinculado a contacto de naturaleza íntima, con el mismo modus operandi que los anteriores. Finalmente, Juan Luis Eka, administrador de los grupos denominados Agencia Privada y A Mano, además de ser integrante del grupo denominado A Tu Gusto, ha reconocido que gestionaba contactos y que percibía una comisión de un 15% del pago acordado entre una chica y su cliente, ya fuera en efectivo o en saldo telefónico por su labor de gestor. En esta primera jornada, la jueza ha escuchado únicamente las explicaciones iniciales de los presuntos administradores de los grupos investigados. La diligencia continuará el próximo lunes con la comparecencia de los presuntos usuarios de estos servicios sexuales, una fase clave para completar el enlace de la investigación. Sin embargo, la jueza ha hecho un llamamiento a las familias para que en caso de sospecha o constatación de que sus hijas hayan podido verse afectadas, presenten una denuncia y se unan a la causa. Estas han sido algunas de las principales noticias con mayor relevancia que les hemos traído durante esta cita El Judicial en Televisión Guinea Ecuatorial. Pero después de esta breve pausa publicitaria, nosotros regresamos para el análisis técnico respecto a diferentes titulares que nos deja el aparato judicial a lo largo de la presente semana. Bienvenido a Bange Sociedad de Valores. ¿Por qué y cómo invertir en Bange Sociedad de Valores? Cuando una persona quiere hacer crecer sus ahorros, puede comprar valores financieros que pueden ser acciones o bonos. Las acciones forman parte del capital de la sociedad cotizada en bolsa. El rendimiento de la acción da derecho a su titular a los dividendos ligados al resultado de la empresa. Los bonos son títulos de deuda emitidos por instituciones públicas y privadas. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Para beneficiarse de los productos de inversión que ofrece el mercado financiero de la CEMAC, deben pasar a través de Bange Sociedad de Valores, sociedad de bolsa autorizada por la COSUMAF. Bange Sociedad de Valores asesora a los inversores sobre las opciones adecuadas de acuerdo a su mercado de valores. Para más información, Bange Sociedad de Valores tiene sus oficinas en la banca privada de Bange en la Avenida de la Independencia. Bange, el banco de todos.
Como se lo anunciábamos al principio, en base al artículo 526 de la ley CRIM, la ley de enjuiciamiento criminal de nuestro país, faculta a presidentes de audiencias, jueces, instructores, visitar periódicamente las instalaciones penitenciarias del país. Y precisamente a lo largo de la presente semana, esta actividad, haciendo uso del artículo 526 de la ley de enjuiciamiento criminal, las audiencias provinciales de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón y la de Litoral han llevado a cabo unas visitas a las instalaciones penitenciarias de Malabo y Bata. De hecho, en plató, durante este programa, el judicial, tenemos como invitado al magistrado de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, con quien vamos a abordar, para conocer más o menos de profundidad la finalidad de este artículo 526 y también conocer un poco cuáles son ahora mismo las perspectivas que perseguirá la Audiencia Provincial de Litoral ante los primeros informes que ha recabado con esa visita. Excelencia, buenas noches. Buenas noches. Y luego también tenemos a nuestro compañero también que vamos a saludar, Artemio Nzambo, analista del programa El Judicial, con quien frecuentemente ustedes y nosotros vamos a aprovechar sus conocimientos de abogado respecto a los temas jurídicos en los que vamos a estar concienciando, educando, sensibilizando a la audiencia en torno a lo que son los aspectos judiciales. Artemio, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido al programa El Judicial. Gracias, como siempre. Damas y caballeros, ahora entramos en materia. Excelencia, sí. Para nosotros siempre es un placer tenerle aquí. Esta es la segunda vez, entendemos la abultada agenda que tiene, pero siempre nos honra con su presencia. Tenemos sobre mesa lo que ha sido la visita de inspección que ha efectuado la Audiencia Provincial de Bioko Norte, que vuestra excelencia forma parte, es magistrado. Queremos saber con qué finalidad se ha llevado a cabo esta visita y cuáles son los preceptos legales que otorga el artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sí, muchas gracias, señor Hilario. Pues tengo la voz un poco ronca por el resfriado. Pues resulta que las inspecciones que realiza la Audiencia Provincial en las cárceles forman parte del derecho fundamental, que es el debido proceso, ¿no? Que el hecho de que una persona esté privada de libertad o se encuentre en situación de prisión preventiva no implica que ha dejado de ser un ser humano. Por eso la finalidad de esta inspección es efectivamente garantizar los derechos de aquella persona. Por eso a la audiencia le incumbe, desde luego, hacer estas verificaciones con la finalidad de saber o conocer la situación de cada preso, es decir, si esta persona ha sido debidamente juzgada, si hay un procedimiento en vigor, o saber simplemente cuáles han sido los motivos, ¿no?, de su encarcelamiento, porque puede darse incluso la posibilidad de que a uno se le haya metido ahí sin haber llevado a cabo, sin haber sido objeto de un proceso, ¿no? Esto también puede darse por algunos errores que pueden cometer las personas que se encargan de hacer cumplir la ley. Esto puede darse. Entonces, esto forma parte de las inspecciones que realiza la Audiencia Provincial. En resumidas cuentas, verificar si los presos preventivos están ahí de acuerdo a lo que prevén las leyes, es decir, si se ha respetado el marco legal para que estén ahí, y saber cuándo realmente estas personas pueden ser juzgadas por la audiencia. Las mismas inspecciones realiza el juez de instrucción, acompañado de un fiscal. Sí. También lo hace el presidente de la audiencia, acompañado de un magistrado de lo penal, de la sala de lo penal, y del fiscal de la audiencia. Entiendo. Entonces, este es el propósito, esta es la finalidad. Entonces, señor Artemio, no sé, dentro de lo que es el artículo 26, ¿existe un tiempo que debería ser o solamente es una vez al año o dos veces?
Sí, normalmente el artículo 526 establece inspecciones semanales. ¿Semanales? Exactamente. Que, como ha dicho Su Excelencia el Magistrado, tienen que ver básicamente, tienen que ver con los jueces de sala, que pueden hacerlo acompañado del fiscal, o también pueden hacerlo lo que es el presidente de la audiencia acompañado del magistrado. Entonces cada semana. Normalmente se pierde tiempo, pero el mismo juzgado o la misma audiencia por organizarlo también a su criterio, según la conveniencia que ve para poder hacer mejor su trabajo. Entiendo totalmente. Entonces, Excelencia, después de esta visita de inspección que habéis realizado, más o menos, ¿cuál es la impresión de la audiencia provincial? Como la visita también forma parte del tratamiento que reciben los presos, es decir, la audiencia también en la misma visita de inspección también aprovecha para saber cuál es el trato que reciben los presos o las personas que se encuentran en situación de prisión preventiva. Y tras la visita, la audiencia ha podido verificar que muchas personas no han conocido, no han sido juzgadas. Por eso están preparando los sumarios para juzgar, para iniciar los juicios correspondientes, porque también se trata de un derecho fundamental. Todo ciudadano goza de los derechos fundamentales que están recogidos taxativamente en el artículo 13 de la ley fundamental, en su primer ordinal. Y entre esos derechos fundamentales está el derecho a la tutela judicial efectiva, en el inciso J. Por eso la audiencia ha verificado y ha llegado a la conclusión de que muchas personas no han sido juzgadas. Incluso hay expedientes de 2021 y de 2022. Por eso la misión de la audiencia ahora es buscar la forma de que estas personas sean juzgadas conforme a la ley de enjuiciamiento criminal. En ese mismo ángulo tenemos algunos datos que nos han ofrecido que por lo menos se estaría hablando cerca de 1000 presos preventivos que se encuentran en prisión preventiva. Entonces, este resultado ha bajado considerablemente de acuerdo en los últimos 2 años, porque había ya más. Entonces, ¿cómo la audiencia provincial pretende descongestionar ese número? Lo que también hay que informar al público es que deben ser un poco pacientes y entender la ardua labor de la audiencia provincial, que ya no es provincial, sino regional, puesto que aquí a nosotros nos ha tocado ver expedientes de las demás, de las demás provincias. Por ejemplo, en la isla tenemos 2 provincias y luego vuelven a incluir la provincia de Anobón y tenemos una sola cárcel, que es la cárcel de Black Beach, la cárcel pública de Black Beach. Entonces a la audiencia de Malabo, de Bioko Norte, le toca ver, o conocer de todos estos sumarios, porque anteriormente existía una audiencia provincial en la ciudad de Luba, pero fue extinguida por las razones que en su momento fueron justificadas. Entonces nosotros tenemos que asumir esta labor, este trabajo, es decir, el enjuiciamiento de todas estas personas, a pesar de que nosotros deberíamos juzgar única y exclusivamente a las personas que están puestas a disposición de la audiencia, es decir, las personas que de acuerdo al principio de territorialidad deben ser juzgadas por la audiencia provincial de Bioko Norte. Entonces el público debe entender esto, para que la gente no maneje informaciones un poco manipuladas de las personas que quieren dañar la imagen del Poder Judicial. Ellos deben entender esto. Entonces, Artemio, respecto a esta situación, yo quería saber si el artículo 526 solamente habla de visitas de inspección para conocer la situación procesal, o también habla de revisar otros derechos fundamentales que tienen derecho los presos preventivos, como la sanidad, la alimentación. Yo creo que precisamente esta inspección es un conglomerado de cosas, porque
parte de lo que es conocer el estado del preso en prisión provisional es conocer precisamente también cómo se le está tratando allá, su estado de alimentación, el régimen disciplinario carcelario y conocer su situación procesal. Entonces, todos esos elementos son los que cuando se lleva a cabo estas inspecciones, precisamente la autoridad competente tiene que tener en primera mano para saber precisamente cómo ir procediendo o cómo solucionar estos problemas que puede encontrar, porque como lo ha dicho el magistrado aquí, el hecho que alguien esté privado de libertad no significa que deje de ser persona. Aun cuando esté allá, se tiene que también procurar que al menos el estado sea óptimo. Y fíjate que hay estadísticas, por ejemplo, en otros países donde se ha podido percatar que al menos los presos que están en buenas condiciones mínimamente tienen más probabilidad de una reinserción social, porque no olvidemos, al final lo que queremos es la reinserción social. No vale tener ahí 10 años que cuando vuelva a acabar haciendo más lo mismo. Por lo tanto, hay que dar unas mínimas de bienestar también, aunque le moleste a mucha gente, ¿no? En la cárcel, mínimamente. Por lo tanto, también estas visitas sirven para esto. Entiendo. Excelencia, entonces ahora los juicios que seguramente la audiencia estaría preparando juicios para intentar paliar esta situación. Ahora, yo quiero saber si, como es la primera vez que se efectúa esta visita, es la primera vez que yo la veo, de acuerdo a la audiencia provincial actual, es la primera vez que lo veo. Entonces, ¿hablaríamos de que la audiencia volvería a llevar a cabo a lo largo del año, podría volver a realizar otras inspecciones? Realmente el artículo 526 no determina el tiempo en el que la audiencia provincial debe realizar estas visitas de inspección. Solamente dice que el juez lo hace semanalmente, es decir, cada semana, el juez de instrucción, pero también añade que lo puede hacer el presidente de la audiencia acompañado de un magistrado de la sala de lo penal. Esto da a entender que el artículo prevé el mismo tiempo, es decir, dice que estas inspecciones realmente se realizan cada semana. Por lo tanto, la audiencia puede hacerlo en cualquier momento porque esto está permitido por ley. Entonces, es decir, que ninguna previsión legal impide al presidente de la audiencia realizar estas visitas. Incluso dicen que son de carácter confidencial, porque la ley dice algo. La ley dice que sin previo aviso. Es decir, si al presidente de la audiencia le compete conocer el trato que reciben los presos, entonces estas visitas tienen que tener este carácter, es decir, deben ser confidenciales. Lo puede hacer en cualquier momento. Por lo tanto, lo normal es que el presidente lo haga el próximo mes. O cuando considere que es necesario. En esa misma línea me gustaría saber, como ya nos lo explicó, que se ha multado muchísimo a la audiencia provincial de Bioko Norte otras jurisdicciones, como la de Bioko Sur y Anomón, y razón de ello muchos expedientes, pero me has hablado de presos desde 2021 que se encuentran en prisión preventiva. Yo creo que hay hasta otros antes de 2021. ¿Por qué se han aumentado por qué se han acumulado tantos expedientes? Esto tal vez ocurre debido a la excesiva burocracia, ¿no? Que la misma ley, es que la ley es la que crea esta burocracia en cuanto a la tramitación de los expedientes sumariales, puesto que los jueces deben cumplir, deben practicar cierta diligencia, deben cumplir ciertos trámites procesales para que los expedientes se eleven a la audiencia provincial correspondiente. Entonces, que actualmente sigue siendo única, la de Malabo. Por lo tanto, a veces los abogados y otras partes que participan en los trámites procesales suelen dilatar los procesos. Eso también pasa, sobre todo cuando al juez le compete resolver ciertas cuestiones incidentales. Esto también demora los procesos. Entonces, ¿cuál es el papel del juez de vigilancia penitenciaria? Bueno, el juez de vigilancia penitenciaria tiene demasiados aspectos. No tiene que ver con una cuestión compleja. Por ejemplo, tiene que conocer precisamente cuál es el estado procesal
por ejemplo, que están llevando a cabo los sumarios que se están tramitando en un juzgado concreto. Mínimamente conocer todo lo que son las cuestiones de instrucción, las personas que están en prisión, si han sido ya puestas a disposición judicial, o al menos en qué tiempo se podría llevar a cabo lo que es la vista oral de sus sumarios. ¿Entiendes? Sí. Conocer este día a día es una cuestión muy compleja, no es un tema concreto en específico. Entonces, ¿cómo trabaja cómo puede trabajar el juez instructor, el juez de vigilancia penitenciaria, cómo trabaja con la audiencia o los juzgados? Realmente las competencias del juez de vigilancia son muy limitadas, según su propio estatuto. Son limitadas. Sí, es que el juez de vigilancia penitenciaria es el encargado, es el encargado de la custodia de las personas que han sido condenadas. El juez de vigilancia penitenciaria no ejerce ni una custodia o control sobre los presos preventivos. Los presos preventivos están siempre bajo custodia del juez de instrucción cuando el expediente se sigue tramitando en el juzgado de instrucción. Y luego, una vez que el expediente se eleva a la audiencia provincial correspondiente, estos presos quedan bajo custodia de dicha audiencia, a la vista de nuestro ordenamiento procesal. Es decir, la audiencia ya puede adoptar las medidas pertinentes con respecto a estos presos preventivos. Y la misión del juez de vigilancia es custodiar a los que han sido condenados. Porque los condenados están bajo su custodia. Y de hecho el término vigilancia penitenciaria, los que ya tienen penas. Perfecto, entiendo totalmente. Entonces yo quería saber en ese sentido las inspecciones que valida, autoriza o permite el artículo 526, ¿solamente están llamadas a conocer la situación procesal de los presos preventivos o también para conocer la situación de todos? Porque tenemos también información que hay algunos presos en las cárceles públicas que ya cumplieron su condena, y hasta ahora no han obtenido. Esto forma parte del marco, no tiene su libertad, quiero decir. Forma parte del marco previsto en el capítulo que estamos comentando. Es un capítulo cuya denominación es del tratamiento de los presos, es decir, la audiencia, como lo he dicho antes, tiene que verificar, tiene que estar al corriente del trato del que son objeto los presos que están bajo custodia de las instituciones penitenciarias. Sí, es eso, ¿sabes? El artículo 526 no da una limitación de la inspección a quienes tiene que limitarse o no, sino que es una cuestión generalizada. Exactamente, para conocer tanto aquellos que han sido ya condenados, pero siguen en situación de prisión, como aquellos que todavía no han sido llevados a juicio, pero siguen en situación de prisión provisional. Sí. Es así. Entonces ahora mismo, Excelencia, en casos iguales donde se encuentra un ciudadano ya que cumplió su pena, pero sigue bajo prisión. Entonces, ¿cómo se arreglan esas situaciones? ¿Cómo la justicia, cómo la audiencia provincial de Bioko Norte detecta estas situaciones? La ley prevé. Vale, el artículo no me sale, pero hay un artículo ahí de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que todas las personas que han sido declaradas absueltas en virtud de una sentencia judicial deben ser inmediatamente puestas en libertad. Cuando la audiencia cumple este artículo, es imposible que estas situaciones se den, porque es lo que dice la ley. Si una sentencia absuelve a una persona, independientemente de que una de las partes haya atacado o haya recurrido dicha sentencia, existe la obligación de poner a esta persona en libertad. Ahora bien, sin perjuicio de las medidas que debe adoptar la audiencia, ¿no? A la vista de nuestro ordenamiento jurídico procesal, sobre todo cuando consta que la sentencia absolutoria ha sido recurrida. En este caso, la audiencia puede adoptar otras medidas que no implican volver a privarle la libertad. Pueden adoptar otras simplemente para garantizar
la ejecución de una hipotética sentencia definitiva, ¿no? Que dictaría la Corte Suprema de Justicia. Pero esta persona debe ser puesta en libertad, es lo que dice la ley. ¿Y cómo la audiencia? Por lo tanto, si la audiencia verifica dentro de este contexto de inspección, descubre que hay personas que ya han cumplido la pena u otras que ya fueron absueltas. Entonces lo que se debería hacer es poner a estas personas urgentemente en libertad, sin más trámites. Es decir, que se hace inmediatamente. Entonces, yo quiero saber, estamos hablando de, bueno, digamos, 500 o 1000 presos ya con condena. ¿Quién controla el tiempo que hoy cada uno de ellos, quién controla el tiempo de la pena de cada uno de ellos? No le corto, por eso el artículo 526, como lo ha dicho el abogado, no es limitativo. Es decir, que tiene un alcance general. Esto en cuanto a la visita, en cuanto a las cuestiones que debe conocer la audiencia provincial. Entre ellas está el tema que usted acaba de mencionar, que acaba de eludir, el tema de las personas que ya habrían cumplido la pena. Entonces la audiencia provincial debe verificar esto. Y yo quiero saber a esas personas en libertad de forma urgente. Artemio, siempre yo le veo a los familiares como si son ellos que se encargan de hacer seguimiento de la sentencia, que al calcular el tiempo. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de conocer que la situación, el tiempo de pena de cada preso? ¿La audiencia o los familiares o los abogados? No sé, porque... Yo te diría que es una responsabilidad compartida, al menos a mi juicio, porque al fin y al cabo una persona que está sufriendo situación de presión, situación de prisión, él mismo de alguna manera conoce cuánto tiempo de condena tiene, porque muchas de las veces a la administración se le tiene que informar un poco de las cosas, pero también el órgano juzgador también tiene parte de responsabilidad, porque al fin y al cabo los que dictan la sentencia también conocen el periodo de tiempo de condena que han dado al preso en cuestión. Deben conocerlo. Pero no obstante, la burocracia es muy amplia en lo que es la administración de justicia, de tal manera que el propio ciudadano que sufre la situación tiene que hacer un tipo de impulso procesal para recordar a la administración que este señor que esté en situación de privación de libertad ya venció su tiempo de condena y hay que ponerle en libertad, porque si no podemos estar cometiendo errores judiciales que alguien pase más tiempo de lo previsto por la ley. En este sentido, me gustaría saber un poco respecto a la conexión que ha de haber entre un preso ya condenado o un preso en prisión preventiva con un juez de vigilancia penitenciaria. ¿Deberían tener contacto? Yo creo que no se cree, es que no están en una misma situación procesal. El primero es un señor que ya tiene una sentencia firme, podemos decir, como ha matizado aquí el magistrado. Este ya pasa a la responsabilidad directa de lo que es el juez de vigilancia penitenciaria, mientras que el segundo es alguien que ni siquiera sabemos si es un culpable. Entonces no está a responsabilidad del juez de vigilancia. No sabemos si es culpable o no. No sabemos. Sí, ya lo hemos explicado. Ya lo hemos explicado. Que solamente vigila a los penados. Entonces, Excelencia, quiero saber entonces cuáles son los informes que el juez de vigilancia penitenciaria ofrece a la audiencia, a los tribunales, los jueces de vigilancia. ¿Qué informes dan? Es que el contenido de estos informes debería guardar relación con lo que usted acaba de plantear, es decir, sobre la situación de las personas que han cumplido las penas. Pero si yo soy un preso que ya es realmente su cometido. Si yo ya he cumplido condena, si estas personas cumplen las penas, ahí está. Si yo ya he cumplido una pena, entonces yo veo que sigo en prisión, ¿puedo acercarme al juez de vigilancia penitenciaria para presentarle que, oye, yo ya cumplí mi condena, pero aún sigo aquí? El derecho a la defensa también es un derecho fundamental, valga la redundancia, puesto que el artículo 13
en su inciso J también dice que todas las personas que han sido puestas a disposición judicial deben estar debidamente representadas. Es el derecho a la defensa ante los tribunales. Yo creo que esta es una tarea que se asigna al abogado cuando asume la representación de esta persona. Entonces el abogado también tiene que... No es necesario que el mismo condenado se acerque al juez. No es necesario. No. Por eso Porque la ley exige que todas las personas que se encuentran, que son objetos de un proceso, estén debidamente asistidas por abogados. Por eso hablé de un impulso profesional, que lógicamente lo haría un profesional, precisamente exigiendo que esta persona ya se tiene que poner en libertad. Entonces, en este sentido, ¿cómo, entonces, el papel del juez de vigilancia, si se da el caso de que una institución penitenciaria existen presos todavía que ya cumplieron sus condenas, entonces el cometido del juez de vigilancia penitenciaria estaría comprometido, su cometido estaría cuestionado, se cuestionaría. No, yo no quiero, porque esas situaciones existen y ya hemos tenido muchas de estas informaciones donde la población, algunos critican este aspecto, solicitando que, oye, esta persona ya cumplió su condena, pero sigue. En ese sentido, me gustaría saber en el apartado de las responsabilidades económicas que suelen imponer. Si yo cumplo mi condena, pero hasta yo soy insolvente, que no puedo pagar, no puedo hacer frente a la responsabilidad económica que me han impuesto, entonces yo tengo que permanecer en prisión. No, yo creo que la ley es bastante clara en ese tipo de aspectos. Si se te condena, todo aquel que ha sido condenado criminalmente conlleva una responsabilidad civil accesoria. Yo creo que lo normal se tiene que indemnizar, se tiene que pagar algo al Estado, en concepto de una sanción, aparte de lo que es la responsabilidad civil al ofendido en caso de que hubiere. Pero también existen mecanismos que pueden de alguna manera computar lo que es este importe económico con relación a otra cantidad de días que alguien debería pasar en prisión. Entonces son mecanismos que utiliza el aparato judicial. Yo creo que se prevé que hay personas que pueden estar en una situación de insolvencia, entonces la propia ley tiene mecanismos de alguna manera compensar esta parte económica en relación a un tiempo a pasar en prisión. Entonces, Excelencia, la Audiencia Provincial, ¿cómo hace ante estas situaciones? Pues nosotros siempre ordenamos la libertad cuando la persona haya cumplido la pena. Es lo que siempre ha hecho la Audiencia Provincial, aunque en algunos momentos nos hemos visto envueltos en polémicas. Muchos decían que la audiencia está cobrando no sé qué importes, porque algunos decían que cómo es que van a soltar a alguien si no ha pagado la multa o la indemnización que ha sido, o sea, que figura en la sentencia. Entonces nosotros ya hemos explicado esto, que la audiencia tiene el deber o la obligación de soltar a esta persona o ponerla en libertad cuando ya ha cumplido la pena. Ahora bien, en los trámites de las ejecuciones judiciales ya sabemos cómo se paga la responsabilidad civil o las multas. Si una persona es insolvente no puede permanecer en la cárcel porque no ha pagado la multa. Pero ¿qué es lo que puede demorar más a un preso en prisión preventiva? Ahora estamos hablando de alrededor de 1000 presos en prisión preventiva. ¿Qué es lo que puede detener al tribunal, a la Audiencia Provincial, no juzgar a un preso en prisión preventiva? No comprendo la pregunta. Digo, si se encuentra en un momento la audiencia que quiere juzgar a un ciudadano y no puede juzgar, ¿qué es lo que limitaría al tribunal? ¿Qué es lo que impediría, impediría al tribunal juzgar a un preso en prisión preventiva? Varios son los motivos que pueden impedir o obstaculizar el proceso. Entre esos motivos están las mismas diligencias que el tribunal debe practicar para que el proceso sea puro, sea limpio.
Esto es siempre en el marco de la regla del debido proceso. ¿Cómo aunque el protagonismo siempre lo llevan las mismas partes que proponen la diligencia. Son estas partes las que dicen, las que proponen al tribunal que se abra la fase de juicio. ¿Se puede juzgar a estos presos sin representación letrada? No. Este puede ser uno de los obstáculos, porque el tribunal no puede juzgar a un ciudadano si este no está asistido por un abogado. ¿Cómo se garantiza que todos ellos tengan abogados en caso de que la mayoría no tengan posibilidades de conseguir uno? Por eso tenemos abogados de oficio. Esto se llama defensa por pobreza. Entonces, en base a esto, un ciudadano que no tenga recursos, el Estado tiene la obligación de asignar a un abogado de oficio. ¿El Estado? Sí. ¿Y quién es el encargado de llevar a cabo esta gestión? Normalmente los tribunales, en correlación con el Colegio de Abogados, suelen llevar a cabo todo ese proceso. Informan que aquí hay unos cuantos presos que no tienen representación letrada y el Colegio de Abogados les asigna unos de oficio. Entonces yo creo que... Y la asignación de un abogado de oficio se debe realizar cuando el expediente llega al juez de instrucción, para que el juez realice o practique las diligencias que la ley determina para dar trámite al expediente sumarial. Por eso, los jueces tienen la obligación de hacer esta previa declaración de pobreza y proponer que esta persona sea asistida. Entonces, habitualmente estas propuestas se remiten al ilustre colegio de abogados, para que este designe a un abogado. ¿Quién costea los gastos estos de abogados de oficio? El Estado. El papá Estado. De abogados, sí. Dios mío. De hecho, hay una subvención anual para el colegio de abogados. Porque esto entra dentro del presupuesto anual del colegio, los casos de oficio. 1000 presos en prisión preventiva. Es una cifra muy elevada. Tengo esta información, tengo esos datos. A ver, después de... A ver, ¿dónde está la cámara? La cámara de Ángel. Después de esta breve pausa publicitaria, nosotros regresamos con el análisis de este tema. Bienvenido a Bange Sociedad de Valores. ¿Por qué y cómo invertir en Bange Sociedad de Valores? Cuando una persona quiere hacer crecer sus ahorros, puede comprar valores financieros que pueden ser acciones o bonos. Las acciones forman parte del capital de la sociedad cotizada en bolsa. El rendimiento de la acción da derecho a su titular a los dividendos ligados al resultado de la empresa. Los bonos son títulos de deuda emitidos por instituciones públicas y privadas. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Para beneficiarse de los productos de inversión que ofrece el mercado financiero de la CEMAC, deben pasar a través de Bange Sociedad de Valores, sociedad de bolsa autorizada por la COSUMAF. Bange Sociedad de Valores asesora a los inversores sobre las opciones adecuadas de acuerdo a su mercado de valores. Para más información, Bange Sociedad de Valores tiene sus oficinas en la banca privada de Bange en la Avenida de la Independencia. Bange, el banco de todos. Pues, damas y caballeros, como el punto de la conversación, del diálogo, del análisis de este programa, va relacionado
las facultades que concede el artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y haciendo uso de estas facultades, las audiencias provinciales de Bioko Norte, Bioko Sur y Llanobol y la del Litoral han efectuado estos trabajos, las inspecciones, las primeras que realizan lo que llevamos el presente curso judicial 2026. En materia de este análisis, también queremos ampliarlo en la parte continental con la presidenta de la Audiencia Provincial del Litoral. Vamos a hacerle una llamada telefónica para que más o menos nos explique cuáles han sido los datos que han podido recabar en relación a la inspección que han efectuado. Entre ellas estaba el fiscal de la audiencia y todos los demás, los jueces instructores. Precisamente ya la tenemos. Excelencia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le estamos llamando en directo desde el programa El Judicial, en Televisión Guinea Ecuatorial. Excelencia, en relación a la inspección que han efectuado, la audiencia provincial ha efectuado todo su conglomerado, ha efectuado a lo largo de la semana en la cárcel pública de Bata. Queríamos saber más o menos cuál es la situación que habéis encontrado allá. Sí, bueno, muchas gracias por la llamada. En principio, la inspección tiene como objetivo principal reducir y controlar, hacer un seguimiento de control de los internos y los presos preventivos especialmente. En este sentido, la inspección se ha desarrollado en varias fases, abarcando un análisis detallado de los expedientes de los internos, la verificación de sus condiciones de detención y el seguimiento de los procesos pendientes de resolución. Entonces, durante los trabajos hemos acudido junto con los fiscales de instrucción y en colaboración con Fiscalía y Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, porque es muy importante que se realice un trabajo interinstitucional, porque al final los distintos órganos judiciales tienen que optimizar los tiempos de tramitación y fortalecer el control de los presos. Es cierto que como la última vez que hicimos la inspección fue en torno al mes de septiembre y octubre, ya se había verificado anteriormente el número de presos. Es cierto que tanto en instrucción 1, en instrucción 2 como en instrucción 3 se ha ido reduciendo poco a poco, dado que tanto los expedientes que están en instrucción se han ido enjuiciando y así aquellos que se han detectado que ya tenían que ser elevados a la audiencia, también se ha procedido en este sentido. Entiendo totalmente. Entonces ahora me gustaría saber más o menos, nos daría una estimación de por lo menos cuántos presos en prisión preventiva se ha podido encontrar. Porque en Malabo alcanzan, estamos hablando de cerca de 1000. Sí, aquí más o menos estaríamos rondando entre los 700. Los 700 presos, pero como te estoy diciendo, dado el trabajo, antes de la apertura del año judicial ya se había hecho el trabajo para que todos aquellos que ya se habían revisado puedan entrar en los juicios que se van a iniciar en instrucción en este nuevo año, así como aquellos que se vayan a celebrar en la audiencia provincial. Pero ¿habéis encontrado algunos casos de ciudadanos que ya cumplieron sus condenas y que siguen en prisión? Bueno, hay algunos que lo que tienen, como podemos observar, son aquellos que son preventivos. O sea, no hay ninguno que tenga una condena como tal, sino que todos los que hemos estado inspeccionando son aquellos que están pendientes de alguna tramitación procesal o pendientes de juicio. O sea, solo os habéis centrado, la inspección se ha centrado exclusivamente en los presos preventivos. Prioritariamente. También se ha evaluado aquellos que ya han cumplido o cómo se encuentran sus condenas, aquellos que están pendientes a cumplir. Ese es un trabajo que se hace en colaboración con Vigilancia Penitenciaria, que son los encargados de evaluar cada situación individualizada y comunicar a los jueces de instrucción
a fin de que se pueda agilizar los trámites cuando ya las sentencias están a punto de cumplirse o aquellas situaciones en las que los presos han sido condenados a multas y hay que evaluar qué tipo de delitos hay, ¿no? O sea, qué tipo de, porque puede haber delitos de daño, delitos de sangre, entonces ya en virtud de la situación individualizada de cada uno de ellos, pues se puede analizar las situaciones. Entonces, Excelencia, con esta cifra, alrededor de los 700 presos en prisión preventiva, como nos subrayó, entonces, ¿cuál será el siguiente paso que va a dar ahora el Tribunal del Litoral para paliar esta situación, teniendo en cuenta el objetivo que está sobre mesa? Una de las exigencias prioritarias del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, que es la desmasificación de las cárceles públicas del país. Entonces, ahora con esos datos, estas cifras, ¿qué es lo que hará ahora el tribunal para reducir ese número? Bueno, precisamente esta inspección judicial se hace para adoptar medidas. Lo que pretendemos hacer desde la Audiencia Provincial del Litoral es la revisión y el seguimiento periódico de los expedientes. Es decir, establecer unos protocolos de control continuo para evaluar la situación procesal de cada interno, sobre todo aquellos que tengan mayor antigüedad o sus casos tengan cierta complejidad. Entiendo. Asimismo, también, como he mencionado anteriormente, lo que se pretende es una mayor colaboración interinstitucional. Tanto los jueces como los fiscales de instrucción y como las autoridades penitenciarias y junto con los jueces de vigilancia penitenciaria tienen que garantizar que el flujo de información sea más eficiente, porque debemos de dar una respuesta conjunta a fin de reducir los retrasos en los procedimientos. Entiendo. También es importante que en los juzgados de instrucción se creen bases de datos que se pueden dar prioridad a aquellos casos que sean de mayor envergadura y complejidad, como he dicho, a fin de que haya un control en el cumplimiento de los plazos. Y sobre todo, el objetivo principal para nosotros en este año es mejorar descongestionar la institución penitenciaria, dado que se puede hacer una reducción de dicha congestión si todos trabajamos con este plan de modernización y eficiencia judicial. Totalmente de acuerdo, de verdad. Muchísimas gracias, Excelencia, de verdad, y la deseamos todo lo mejor con su tribunal. Sabemos que está haciendo un trabajo impecable. Los números hablan por sí solos, teniendo en cuenta el número de juicios que celebraron el año pasado. En comparación a otros años, la cosa ha cambiado, la cosa está conociendo una mejora, lo digo en base a los datos periodísticos que la prensa de la Corte maneja en torno a su tribunal. Le deseamos mucha suerte y agradecemos bastante su tiempo, su colaboración con nosotros. Pero antes de terminar la llamada, Excelencia, tenemos una pequeña pregunta que queremos formularla. Oca. Bien. Excelencia, señora presidenta de la audiencia, ¿usted se ha visto ya en una situación de soborno alguna vez? ¿Que han intentado sobornarla? Bueno, querido presentador, ¿Y qué haría si yo vengo a sobornarte? Nunca me he visto en una situación de este tipo, por suerte. Creo que ese tipo de prácticas también se están empezando a reducir. Todo eso se reduce con trabajo y con eficiencia. Entonces, cuando tú tienes al frente personas que realmente vienen a trabajar, son seguras en lo que están haciendo y tienen el respaldo de las instituciones, no hay ningún problema en trabajar y dar lo mejor de sí. Por tanto, todas aquellas prácticas improcedentes quedarían obsoletas. Entiendo. Entonces, ¿qué harías si yo vengo a sobornarte en beneficio de mis intereses? ¿Qué harías? Bueno, creo que esas son preguntas que no. Seguro que me mandaría a prisión. Oca, de verdad. Lo que se tiene que hacer es declinar cualquier tipo de práctica inadecuada
y instar a la persona que aquí lo que se hace es lo que prima, es la transparencia judicial y nada más. ¿Usted confía en el sistema judicial actual? Totalmente, simplemente hay que darle tiempo porque también no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. Entonces, para conseguir una justicia efectiva hace falta mucho trabajo, hace falta tener agentes profesionales, también hace falta que los órganos jurisdiccionales tengan un mayor respaldo, que se tenga confianza en los jueces. Así la población también notará los cambios. Muchísimas gracias, señora presidenta. De verdad, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Pues, damas y caballeros, estas han sido las explicaciones de la presidenta de la Audiencia Provincial del Litoral en cuanto a la inspección que realizaron en la cárcel pública de Bata. Los resultados son positivos y las perspectivas de mejora también, las ganas están ahí sobre mesa. Todo ello para cumplir con la ambición del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, que es la desmasificación de las cárceles públicas del país. Una instrucción puesta en terreno por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Francisco Ebuinguamikwe, fiel intérprete de las políticas judiciales del presidente de la República, presidente del Consejo Superior del Poder Judicial. Pues, señor magistrado, excelencia, de verdad, esto agradecemos bastante su participación, sus aclaraciones, sus explicaciones, pero antes de cerrar, tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que se debe hacer para seguir garantizando, para conquistar a la población, para tener la confianza de la población? ¿Qué es lo que tiene que hacer el aparato judicial? Pues en varias ocasiones se ha dicho que los juzgados y los tribunales no están colaborando para la desmasificación de las cárceles. El problema no está ahí. Los ciudadanos también deberían hacer la siguiente pregunta: ¿cómo entra esta gente? ¿Cómo le declaran presos preventivos? Porque la misión del tribunal es examinar las pruebas en la fase correspondiente, que es el juicio oral. Entonces los juicios no constituyen un proceso previo a la desmasificación. El hecho de que una persona haya sido juzgada no significa que necesariamente debe ser puesta en libertad. El tribunal debe hacer su trabajo. Entonces nosotros no desmasificamos las cárceles juzgando, o es decir, poniendo o sometiendo a esa gente a los juicios. Se desmasifica las cárceles haciendo un control estricto en la fase de instrucción, adoptando las medidas, otras medidas que son alternativas, porque la ley también prevé, la ley abre un abanico de alternativas para evitar la prisión preventiva, y ahí está el problema. Totalmente de acuerdo. Entonces, que no se decline todo a las audiencias provinciales. Que haya 1000 presos no es culpa de una audiencia. La audiencia no decreta la prisión preventiva. Entonces que dejen que los jueces hagan sus trabajos, porque estas presiones sociales también influyen bastante para que hayan muchos presos preventivos en las cárceles. Hay que decir las cosas como son. Entiendo totalmente. Que dejen de presionar a los jueces. En ocasiones, cuando un juez considera que esta persona, debido a la gravedad o la naturaleza de la conducta que le imputan, puede ser objeto de otra medida, como cierre de fronteras o comparecencia por acta, llega la habitual presión social. Por eso incluso existen acusaciones que nosotros siempre solemos emplear un término ahí, las acusaciones de la prensa. De la prensa. Entonces también suelen influir. La población dice: ¿cómo es que esta persona ha declarado en la gendarmería que no sé qué, y el juez ya le ha soltado? El juez no le suelta. El juez ha adoptado otra medida, es lo que debe entender, porque las acusaciones mediáticas también constituyen un handicap. Y son las que realmente provocan esta masificación de las cárceles. Entiendo. Porque creen que todo el mundo debe ir a Black Beach, todo el mundo debe ir, todo el mundo debe bajar. Y son los que también se quejan, que la cárcel pública está repleta. Es el que sabe, es el que determina cuál es la medida que hay que adoptar.
Totalmente de acuerdo. Entonces, que las presiones exógenas o foráneas no deben incidir en la decisión del juez, que esto es lo que hay que sensibilizar a la población. Ahí está el verdadero problema, porque si el tribunal como órgano juzgador debe hacer su trabajo, lo hará dentro del marco de la legalidad. Es decir, que el tribunal no va a soltar a todos porque han sido juzgados con la finalidad de que se desmasifique las cárceles. No es el cometido del tribunal. El tribunal examina las alegaciones de las partes, los que acusan, los que defienden, las diligencias que ellos han propuesto, las pruebas, y luego dicta una sentencia. Esta sentencia puede tener distintos contenidos, puede absolver o puede condenar. Por lo tanto, puede dar incluso la probabilidad de que los 1000 presos que han sido juzgados por la audiencia sean igualmente condenados. Entonces, ¿cómo se desmasifica las cárceles? Yo quiero hacerle ver que esta no es la solución. La solución está en la independencia judicial, que los jueces actúen con independencia. Ok. Señor Artemio, para ir cerrando, una pregunta. ¿Qué es lo que debería hacer el aparato judicial para seguir mejorándose y ganar la confianza de la población? Yo creo que, bueno, según mi perspectiva, yo creo que hoy en día faltan bastantes herramientas científicas en la administración de justicia para que puedan trabajar primero con eficacia. Y dos, yo creo que hemos llegado a un punto donde se requiere también ciertos perfiles dentro de lo que son los diferentes juzgados o tribunales que componen también el aparato de justicia para hacer el trabajo adecuado de forma fácil. Y también vamos a ir también a lo que es la cultura jurídica de la propia población, porque una población sin cultura jurídica no va a apreciar el trabajo que puede hacer el sistema judicial, aunque sea bueno, porque siempre va a tener una idea equivocada sobre cómo tienen que ser las cosas. Yo siempre voy a matizar que es muy importante. Los programas de sensibilización son muy importantes porque hacen que la gente entienda cuál es la labor principal de lo que es el juzgado. Porque fíjate, si el abogado tiene problemas con respecto a la población, imagínate al juez. Hoy en día estamos en un momento donde la población no sabe comprender muy bien qué hace un abogado, qué hace un juez, qué hace un fiscal. Entonces, cuando se toman decisiones, aunque estén acorde a la ley, la población lo entiende de una manera contradictoria. Y esto también es un problema muy grave. Es un problema muy grave. También buscar la manera posible, yo no sé, si disminuir los procedimientos tan burocráticos que tenemos en nuestras leyes procesales. Tratar de hacerlo muchísimo más abreviado, pero haciendo un trabajo más eficaz. Porque hay procedimientos que, a mi juicio, ¿entiendes? Hoy en día, yo no sé muy bien para qué se están utilizando. De tal forma que si se llega a abreviar, harían que haya más celeridad en cuanto a lo que es la tramitación de expedientes. Entonces, es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues, damas y caballeros, hasta aquí llegamos al punto final del capítulo de ese programa, el judicial en televisión Guinea Ecuatorial. La próxima semana abriremos un apartado. La justicia juzga y hace cumplir lo juzgado. Creo que estoy en la línea. Y en este sentido, hay sentencias judiciales firmes que ciudadanos, empresas particulares, privadas y públicas no están respetando. Sentencias judiciales. Se respeta una sentencia judicial. A partir de los próximos capítulos, sobre mesa estaremos publicando aquí los nombres de las empresas y personas que no respetan y no cumplen con las sentencias judiciales. Si tú no respetas la justicia, exiges de la justicia tú. Vamos a ponerlo todo sobre mesa y ustedes a partir de ahora tienen que empezar a respetar las sentencias judiciales. Damas y caballeros, esto ha sido todo en cuanto a las noticias, el análisis, los debates que les hemos podido traer en esta cita, el judicial en televisión Guinea Ecuatorial, garantizándoles un próximo capítulo la próxima semana, asegurándoles que el Poder Judicial ya no duerme. Buenas noches.